Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de ruteo de vehículos. En la clase de hoy vamos a empezar a aprender sobre un tema que encuentro yo personalmente bien interesante, que es el de las metaheurísticas. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Metaheurísticas para el BRP. En la clase de hoy vamos a hacer una breve introducción, vamos a hacer algunas definiciones básicas y después vamos a estudiar tres metaheurísticas en particular. ¿Sí? La otra mitad de la clase vamos a ver otras metaheurísticas más. Entonces comencemos por definir lo que es una metaheurística. Una buena definición es la que ofrecen Labadie, Prans y Proudhon, que dicen que una metaheurística es un método de solución que controla la exploración del espacio de soluciones usando técnicas que son independientes del problema y que son de un nivel estratégico un poco más alto. ¿Sí? En otras palabras, nuestro gran amigo y mentor, señor Cook, dice que una metaheurística es una heurística para crear heurísticas. Podemos verlo de esa manera. Las metaheurísticas nos dan lineamientos generales de cómo se puede construir una heurística y la gracia es que esta técnica sea independiente del problema en cuestión que estamos viendo. De hecho, el nombre metaheurística ocupa esta raíz griega meta que ustedes saben que normalmente aparece cuando existe algún nivel de autorreferencia. Por eso me encanta esta definición porque hace visible la autorreferencia, ¿cierto? Una heurística que crea una heurística. Lo que nosotros hemos visto hasta ahora de heurísticas en el curso, en general cae dentro de dos categorías. Hemos visto algunas heurísticas que se llaman o que se pueden definir como heurísticas de construcción, que lo que hacen es correr una vez y encontrar una solución. Y la calidad de estas heurísticas puede variar. Hay algunas que nos llevan directamente a soluciones quizás decentes, como quizás Clark y Wright o como Christofides, que tiene su garantía famosa. Y también existen, por otro lado, las heurísticas que se pueden llamar heurísticas de mejora, que en el fondo tú les entregas una solución y buscas formas de encontrar mejores soluciones a partir de una solución conocida. ¿Sí? En general, este tipo de heurísticas de mejora corresponden a heurísticas de búsqueda locales y que prácticamente todas trabajan definiendo algún tipo de operación que le hacemos a nuestra solución actual para ver si podemos a partir de ella encontrar nuevas soluciones que puedan ser mejor que la que conocemos ahora. El tipo de heurísticas que nosotros obviamente vimos en su momento para el vendedor viajero también son extensibles para el problema de ruteo de vehículos y para las distintas variantes que nosotros hemos discutido en las clases anteriores. Un concepto o una limitación que tienen las cosas que este tipo de forma de trabajar, pensar en tenemos heurísticas que generan una solución inicial, tenemos heurísticas que después las mejoran. La debilidad de estos algoritmos de búsqueda local es que convergen en forma determinística un óptimo local a menos que nosotros hagamos algo al respecto. De hecho, en la jerga del mundillo de la optimización se habla de algoritmos tipo hill climbing, cuando se trata pensando en que la función que estamos optimizando es una maximización. A veces también se habla de algoritmos de descenso. El punto acá es que nosotros cuando estamos haciendo búsqueda local siempre vamos limitándonos a mejorar nuestra solución en esta búsqueda, en este recorrido que nosotros estamos haciendo. Y eso evidentemente tiene esta debilidad, que es que los algoritmos pueden converger en forma determinística con un óptimo local y podemos estar conformándonos con una buena solución en un lugar del dominio, pero ignorando soluciones que podrían ser mucho mejores que están en otros lugares del dominio que no hemos explorado. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, o la idea detrás de las metaheurísticas, es pensar en estrategias que nos permitan diversificar esta búsqueda. Y hay ideas súper sencillas que nosotros podríamos aplicar. De hecho, algunas de las metaheurísticas que vamos a ver ahora son bien de sentido común, podríamos decir. Una dicotomía que está en el corazón de cuando uno diseña una metaheurística o de cuando uno en general aplica heurísticas para resolver un problema, es que existe un trade-off. Existe el trade-off entre explorar y explotar la solución actual. Esta imagen de acá, o la analogía de un cazador versus un granjero, la encontré buscando analogías para usar en esta parte y encontré que esto es algo que se ocupa mucho en el mundo de las ventas, que existen vendedores con el perfil explorador o cazador, hunter, que es el que va y consigue nuevos clientes, y existe el otro que es el granjero, que es el que
le saca el jugo a una cartera de clientes y la explota. Entonces tenemos el granjero, tenemos el cazador. Y eso mismo aplica para las heurísticas. Nosotros tenemos una cantidad de tiempo, ¿cierto? Y esa cantidad de tiempo tenemos que invertirla de alguna manera. Y durante ese tiempo podemos estar haciendo básicamente dos tipos de cosas. Una, podemos estar siendo como el cazador y tratar de ir a buscar buenas cosas en lugares del dominio donde no hemos estado antes, es decir, explorar. O podemos estar tratando de explotar una buena solución y ver todo lo que nos puede entregar y tratar de sacarle el jugo, tratar de explorar su vecindario, tratar de ver qué nos enseña. Entonces, tenemos estas dos formas de pensar. De hecho, estas dos formas de pensar a ustedes se les van a aparecer en un montón de ramos de ingeniería o quizás en algunos momentos también, obviamente, de la vida. Pero esto que acá les estoy llamando como Explore versus Exploit es súper, súper cercano, en primer lugar, a la analogía que les contaba Matías sobre cómo funciona un niño versus un viejo cuando se entrenan inteligencias artificiales o cuando se hacen aprendizaje de máquinas para calibrar funciones. En particular en ese caso de aproximación de valor, pero esto podría ser cualquier tipo de aprendizaje, ¿cierto? Entonces tenemos también ahí la dicotomía entre el niño vendría a ser como un explorador que está abierto a equivocarse y a buscar nuevas cosas para probar nuevas formas de resolver los problemas. El explotador, acá el granjero, vendría a ser como la persona más vieja que tiene un aprendizaje y que ve en profundidad las soluciones y hay menos espacio para la experimentación. Tenemos también, ustedes recordarán de flujo en redes, esto les puede recordar a algunos las diferencias de estrategias de los algoritmos de búsqueda, ¿cierto? Y acá, de hecho, el paralelo es directo, porque lo que nosotros estamos haciendo es una especie de búsqueda. Tenemos un dominio donde están todas nuestras soluciones y nosotros dentro de ese dominio queremos encontrar las soluciones buenas. Entonces tenemos distintas estrategias de búsqueda y nosotros podemos hacer búsquedas en amplitud o búsquedas en profundidad, ¿cierto? Acá el cazador es el que busca en amplitud y el granjero es el que busca en profundidad. De hecho, también, para hacer el último de estos paralelos, esto también está resumido en la sabiduría popular, en el famoso refrán de quien mucho abarca, poco aprieta. En este caso, abarcar es explorar y apretar es explotar. Lo que no dice ese refrán en esta sabiduría popular, de la sabiduría popular, es que la antítesis también es cierta y también aplica para lo que estamos discutiendo acá. No solamente quien mucho abarca, poco aprieta. También es cierto que quien mucho aprieta, poco abarca, ¿cierto? El que explota mucho, el que se concentra mucho en la búsqueda local, no está haciendo una diversificación de su búsqueda en el dominio. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? Tenemos este trade-off, tenemos esta dicotomía, y la respuesta es probar, experimentar. Es una de las cosas que hacen que la optimización y que sobre todo cuando trabajamos con heurísticas buscando soluciones, hay mucho de arte. Hay mucho de arte y eso es algo que yo espero que ustedes se den cuenta haciendo el trabajo 3 y tratando de competir por mejorar una solución con ojalá distintas estrategias y veamos distintas estrategias en acción cuando ustedes enfrenten ese problema. Entonces, no les puedo adelantar la respuesta a esta pregunta. La verdad es que hay que saber encontrar un balance. Y ese balance depende mucho de la naturaleza del problema. La verdad es que lo razonable en general es probar. Bueno, ¿qué técnicas podemos aplicar entonces para diversificar la búsqueda? En particular, ¿qué podemos hacer para evitar que nuestros algoritmos se queden estancados en óptimos locales? Eso es lo que no queremos, ¿cierto? No queremos que nuestro hill climber, nuestro escalador suba y llegue a la punta de un cerro y que desde ese cerro ya no se mueva más porque ahí se quedó contento. Pero podemos pensar, usando el sentido común, ¿qué cosas podemos hacer para evitar eso? Hay cosas que son elementales. Por ejemplo, la primera idea, saltar entre partes del dominio. Es decir, cuando me di cuenta que ya me quedé estancado en un óptimo local, en ese momento, por último, en vez de quedarme de brazos cruzados y decir listo y todavía me queda, si que todavía me queda tiempo para trabajar y seguir buscando, digo, bueno, voy a empezar una búsqueda de otro lugar. Podemos saltar hacia algún lugar extraño del dominio y empezar a hacer una búsqueda desde allá y ver qué pasa. ¿Sí? Y hay distintas técnicas para hacer este salto. Otra cosa que se puede hacer es redefinir las operaciones. Acá me gusta hacer la analogía de que la operación con la que tú estás haciendo tu búsqueda local es como una especie de linterna y tú estás haciendo esta escalada pero además a ciegas. Tú te paras en un lugar y tu linterna te permite ver un radio alrededor tuyo. Y dentro de ese radio alrededor tuyo, que es el conjunto de vecinos que tú estás evaluando, buscas cuál es el lugar que se ve
más atractivo, en este caso, cuál es el que está más elevado, si es que lo que estamos haciendo es subir, y te estás moviendo para allá. En algún momento tú vas a llegar a un lugar donde tú estás parado y tú prendes tu linterna y miras alrededor de tu radio y no ves ningún punto mejor que el que tienes ahora. Redefinir las operaciones es equivalente a redefinir como tú consideras, como tú defines un vecindario, o en otras palabras, usando la analogía de la linterna, es como conseguir una mejor linterna, que te permita ver un poquito más lejos de donde estás. Y en ese momento tu definición de vecindario es más amplia y eso significa que es más probable que haya alguna opción que te permita salir del óptimo local en el que estás atrapado. Entonces una forma, además de hacer estos saltos, una forma de moverse entre los óptimos locales sería redefinir las vecindades. Algo así como, llevándolo a un ejemplo súper concreto que ustedes de todas maneras van a manejar por haber hecho la tarea 1, ustedes pueden hacer un algoritmo que primero resuelve un 2-opt y que cuando llega al óptimo del 2-opt, al óptimo local, recién ahí empieza a estudiar movidas 3-opt. ¿Sí? Y eso puede ser más inteligente o más eficiente que partir directamente con un 3-opt. Otra forma en que nosotros podemos ayudar a que el algoritmo no se quede atascado es metiéndole un poquito de aleatoriedad. Van a ver, de hecho, que muchos de los que varias de las metaheurísticas que vamos a ver ahora involucran en alguna medida algo de aleatoriedad. Y eso se hace para favorecer a que la exploración sea diversificada, pues, a que no siempre se vaya todo por el mismo camino y que tú puedas probar varias veces las mismas cosas y obtener resultados distintos. Este tipo de estrategia de todas formas implica que tú tienes que ser inteligente en llevar algún tipo de registro de las soluciones que has encontrado para que no pierdas lo que hayas hecho en todo el tiempo de búsqueda, porque nadie te asegura que el último momento en que cortas la búsqueda es el mejor momento en que podrías parar o la mejor solución que vas a haber conocido, porque le vamos a flexibilizar un poco esto de esta drasticidad que implica la estrategia de hill climbing también. Hay más maneras, de hecho las vamos a discutir ahora. Una que insinué recién es también hay que flexibilizar un poco esta idea de que solamente no queremos mover a mejores soluciones. Si nosotros queremos tener una heurística que no se quede estancada, tenemos que de alguna manera intentar permitirle que empeore de vez en cuando para que busque para otros lugares, ¿cierto? Y eso puede saltar entre partes del dominio o relajar un poquito el criterio con el que definimos a dónde nos podemos mover en cada momento. A continuación conoceremos entonces 3 metaheurísticas que abordan estas dificultades que discutimos recién con diferentes estrategias. La primera se llama GRASP, la segunda es búsqueda de tabú y después vamos a ver Simulated Annealing. Partamos por GRASP entonces. GRASP quiere decir Greedy Randomized Adaptive Search Procedure y consiste en tomar un algoritmo greedy, cualquier algoritmo que tú puedas explicar de alguna forma greedy, y agregarle una componente de aleatoriedad para generar distintas soluciones. Y acá tengo que hacer una aclaración inmediata porque me tengo que desdecir. No todas las metaheurísticas que vamos a ver ahora trabajan directamente sobre un algoritmo de búsqueda local. De hecho, GRASP trabaja sobre una heurística de construcción, ¿cierto? Algo así como una heurística tipo greedy. De todas formas, y como dice acá, la idea es que nosotros podemos con esta cosa, con este procedimiento randomizado, generar muchas soluciones distintas como puntos de partida que deberían ser más o menos buenos, porque estamos tomando una regla greedy y permitiéndole cierta variabilidad, cierta flexibilidad para que nos entregue estas soluciones. Y después estas las podemos claramente ocupar como puntos de partida para ser mejorados con búsquedas locales o ser mejorados con cualquiera de las otras cosas que vamos a ver en el resto de esta clase y de la próxima. Entonces, para tener un ejemplo de cómo funciona GRASP, vamos a ocupar Clarke y Wright. ¿Por qué? Porque Clarke y Wright puede ser visto como una heurística tipo greedy. Recuerden que Clarke y Wright lo que hacía era calcular para cada uno de los arcos un ahorro y después tratar de agregar a la solución estos arcos en orden de ahorro. Eso es greedy. Entonces, para generar distintas soluciones, en lugar de simplemente escoger el arco que toca de la lista, es decir, el criterio 100% greedy, vamos a definir una regla aleatoria que nos permita no siempre elegir el mejor que toca en la lista greedy. En este caso, para ejemplificar lo que vamos a hacer es, vamos a mirar la lista de candidatos que tocaban por entrar a la solución y vamos a considerar como candidatos en realidad a los 3 próximos y vamos a elegir al azar uno de ellos 3. Obviamente este criterio se puede hacer de muchas maneras y normalmente los criterios tienen alguna cosa que relacionan la probabilidad de elección de un elemento de la lista con la calidad de la solución que te entrega o algunas cosas un poquito más avanzadas. Pero no es obligación que sea así. Esto es una ilustración de una implementación súper sencilla de lo que sería
Grasp. Entonces, acá tenemos una solución inicial de un problema de ruteo de vehículos. Tenemos vehículos de capacidad 2600 y Clark y Wright lo vimos en el capítulo, creo que es 1.3, y en ese capítulo lo vimos para el TSP. Pero en realidad esto es un algoritmo que se puede aplicar con múltiples vehículos, y cuando se aplica con múltiples vehículos lo que se hace es empezar con una ruta por cada cliente, suponiendo que tenemos todos los vehículos que queramos, ¿verdad? Y después vamos a ir agregando los arcos en orden de ahorros y ir combinando las rutas en la medida de que se vaya haciendo necesario. Entonces, acá, si esto fuera Clark y Wright puro, nosotros miraríamos la lista de los ahorros y elegiríamos el arco de más ahorro, que es el 2-3, y buscaríamos si se puede agregar en la solución. Conectamos estos dos y nos forma un vehículo que la suma de estos dos claramente todavía cabe dentro de un auto, entonces no es un problema. Pero como esto es Grasp, vamos a tomar una lista de candidatos. En este caso habíamos dicho los 3 que tocan, y de ellos vamos a tirar una moneda de 3 dados y elegir uno de esos 3. Salió el segundo. Entonces el arco 1-5, que es este de acá, lo vamos a incorporar en la solución. Llegando entonces a una ruta que tiene una demanda acumulada de un poquito más de 1000. Todavía estamos lejos de llenarla. Y repetimos. Nuestros próximos candidatos van a ser esos 3 de ahí. Vamos a elegir uno de ellos al azar nuevamente. Y nos salió el arco 1-2. Podemos agregar el 1-2. Tenemos que revisar si esto más esto caben dentro de un auto. Caben dentro de un auto, entonces podemos hacerlo. Aquí podemos ir haciendo algunos ya descartes para acelerar un poquito la búsqueda, y hay arcos que claramente se vuelven infactibles, los que van cumpliendo o llenando su grado de 2, ¿cierto? Esos nodos ya como que están listos, pues no se puede seguir trabajando en ellos. Entonces, la cosa es que repetimos el algoritmo, el procedimiento, ¿hasta cuándo? Hasta tener una solución. Esto lo podemos hacer muchas veces, y la gracia es que si lo hacemos muchas veces en ejemplos más complejos que este, porque este es tan sencillo que nos van a dar una o dos soluciones distintas no más. Pero en problemas más complejos este procedimiento nos va a servir para construir muchas soluciones distintas, y esas soluciones distintas además la idea es mejorarlas más allá, ¿sí? O sea, Grasp es una buena generalización de una heurística constructiva. Y se puede implementar súper fácilmente para encontrar buenos puntos de partida para entregarle a los otros algoritmos que vamos a ver hoy día, y por supuesto los que ustedes ya conocen de búsqueda local. Veamos el segundo de estas metaheurísticas, que se llama búsqueda tabú. La búsqueda tabú se escapa de los óptimos locales aplicando dos reglas súper sencillas. Ustedes pescan un 2op común y corriente y le agregan dos reglas. La primera regla: no repetir soluciones visitadas. Y la segunda regla: permitir empeorar la solución actual. Seguir moviéndome a toda costa. Con esas dos reglas entonces podemos garantizar que nuestro algoritmo se va a escapar de los óptimos locales y va a seguir buscando. Veamos por ejemplo esto de acá, que representa el dominio de un problema y los valores de la función objetivo. Y nosotros estamos tratando de minimizar este número. Y supongamos que por algún motivo partimos ahí arriba en un 83. Partimos bien mal, pero vamos a tener un recorrido para que se entienda cómo funciona. Entonces, evaluamos los vecinos. Supongamos que en este dibujo los vecinos son literalmente las casillas vecinas. Entonces nos podemos mover a esas 4 opciones. ¿Cuál es la mejor? Esta, 69. Desde ahí nos movemos nuevamente a la mejor y seguimos bajando, 62. Pero si nosotros estuviéramos ahora trabajando con un 2op común y corriente, diríamos, ¿quiénes son nuestros vecinos? 63, 70, 69, pero todos empeoran este 62, por lo tanto convergimos a nuestro óptimo local. Pero este óptimo local es bien malo si ustedes miran el resto del dominio, ¿cierto? Nosotros no queremos que nos atrapados y vamos a aprovechar de que Taboo Search nos obligue a salir de la solución actual. Y nos obliga a salir eligiendo la mejor de estas dos, que viene a ser ahora un 63, que empeora la solución actual, pero nos permite seguirnos moviendo y nos va a permitir llegar a una solución mejor después. Seguimos moviéndonos, en este caso nuevamente se pega una subida. Y noten que acá, cuando se pegan estas subidas, por ejemplo acá, 66 nos va a llevar a 65 o 70 porque 63 está prohibido. Si 63 no estuviera prohibido, nuestro algoritmo trataría siempre de volver a la solución que acaba de abandonar cuando se pega una empeorada. Entonces tenemos que prohibir las soluciones ya visitadas. Seguimos ocupando este criterio, de hecho seguimos subiendo nuestro valor 73, acá nos va a llevar al 75, del 75 empezamos de nuevo a bajar, 66, el mejor vecino es 52, el mejor vecino es 49, 40, 31,
29, 28, seguimos bajando. Acá hay una movida que vamos a movernos al 28 porque no sigue bajando, pero es el menor de las disponibles alrededor. Del 28 pasaríamos ahora a ese 27 que está allá arriba. 27 nos queda 30, 33, 34. Nos tomamos el 30. Nos lleva al 29 y nos lleva al 26, que es el óptimo global de este problema. Y acá, por supuesto, hay varias preguntas que quedan abiertas. La primera es, ¿cómo sabemos que llegamos al óptimo global? La respuesta es la misma que con todas las heurísticas y metaheurísticas. No sabemos, no tenemos cómo saberlo. Si queremos saber que estamos en el óptimo global del problema, tenemos que ocupar algoritmos exactos. Las heurísticas no nos dan esa información. Si queremos tener una idea de qué tan lejos estamos del óptimo del problema y no queremos resolverlo exactamente, podemos ocupar cotas, podemos resolver relajaciones del problema que nos entreguen cotas inferiores, y a veces, cuando tenemos suerte, esas cotas pueden ser muy buenas y pueden ayudarnos a concluir que estamos cerca del óptimo. Pero lamentablemente no siempre es así. ¿Qué otra pregunta podría salir acá? Yo esperaría que alguien me comente que puede ser una molestia llevar una lista de soluciones prohibidas, porque esta lista va creciendo y en cada iteración tendríamos que revisar una lista cada vez más y más grande, y eso se vuelve cada vez más y más lento. Entonces, para evitar repetir soluciones, se debe conservar una lista de soluciones prohibidas, que es lo que se conoce como la lista tabú. En la práctica, el tamaño de esta lista debe ser limitado y, por economía, puede contener a veces solo parte de la información de una solución. Ese es otro truquito que ustedes pueden hacer, obviamente con sus pros y sus contras. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes están trabajando con un vendedor viajero y quieren saber si la solución en la que se están moviendo es igual o está contenida en esta lista, ustedes van a tener que ir solución por solución, y para comparar dos soluciones ustedes tienen que comparar, por ejemplo, los arcos que valen 1 o el arreglo que dice el orden de los clientes en el orden en que los estoy visitando. Pero eso también es una revisión larga, eso también es una revisión que implica al menos revisar n posiciones que coincidan o no. Entonces un truco puede ser, por ejemplo, comparar funciones objetivo, que es lo que hice de hecho en este ejemplo. Estábamos mirando como la pura función. Mentira, no estábamos comparando la pura función objetivo, porque de hecho a veces nos repetíamos el valor objetivo, pero pasábamos a una casilla distinta. Esta aproximación entonces sería prohibir simplemente los valores que ya hemos visitado. Es peligroso y es una cosa que en verdad hay que saber calibrar para la lista tabú. Bueno, además de la lista tabú, en caso se puede implementar una lista de corto plazo que hace que el algoritmo escape más rápido de los óptimos locales por medio de la prohibición de ciertas movidas. ¿Y qué quiere decir esto? Imaginemos qué es lo que pasa cuando entramos en un óptimo local del problema. Y en particular, imaginemos que estamos moviéndonos en una superficie que tiene un pozo. ¿Cómo nos saca del pozo? La búsqueda tabú. Piénsenlo un segundo. Estamos en la mejor solución de este pozo, por ejemplo. Entonces nos obliga a seguir moviéndonos, a salir, y nos mueve y nos sube un poquito. Y después, ¿qué es lo que va a tratar naturalmente de hacer? Va a tratar de volver a la solución anterior, pero está prohibida. Entonces, en el fondo, es como si estuviéramos llenando de agua este pozo. O en el fondo, es como si estuviéramos saliendo haciendo un camino en espiral, donde vamos a ir quemando todas las soluciones para que no podamos volver a ellas, hasta que en algún momento el nivel del agua o el nivel de esta búsqueda o de esta escalada nos saca del pozo y podemos llegar a otro lugar. Pero esto puede ser, obviamente, súper ineficiente. Esa es la idea entonces de ocupar estas listas de corto plazo. Las listas de corto plazo son mucho más agresivas y se aplican cuando el algoritmo se da cuenta que está en esta situación. Y en lugar de solamente prohibir la lista exacta de las soluciones que ya hemos visitado, hacemos unas prohibiciones un poco más violentas. Prohibimos, por ejemplo, soluciones que compartan esta característica de una que ya visitamos. Por ejemplo, un pedacito de la ruta, que lo vamos a prohibir. Hacemos ese tipo de movidas que son un poquito más agresivas y que nos alejan de donde estamos estancados en el momento. Eso es otro truco que se puede implementar con búsqueda tabú. Bien. La tercera metaheurística que vamos a ver hoy día se conoce como Simulated Annealing y está inspirada en un proceso físico o químico. Perdón mi ignorancia, yo creo que es físico, pero bueno. No, pues tiene que ser químico porque altera la composición, o sea, la estructura molecular. Este proceso químico que se ocupa para el endurecimiento de los materiales. Esta metaheurística se inspira entonces en el proceso físico del recocido de materiales, que son enfriados y calentados en forma controlada para ordenar su estructura molecular.
Los átomos a mayor temperatura poseen más energía y al bajar la temperatura comienzan a inmovilizarse. Entonces, háganse la idea de que tenemos nuestro metal, en verdad mirado de cerca, es un espacio donde se mueven los átomos y saltan de un lado para otro. Y cuando hay calor se mueven mucho más fuerte y cuando hace frío se empiezan a quedar más quietos. Y nosotros lo que estamos tratando de obtener cuando estamos enfriando estos metales es que estos átomos entren en una forma que no sé si es un cristal técnicamente, pero en un patrón que es ordenado, en una especie de grilla. Entonces, si ustedes llegan y congelan a los átomos, ¡pum!, y les toman una foto y los pasan de temperatura alta a temperatura baja, se quedan todos quietos pero en el desorden donde cayeron en cualquier momento que se estaban moviendo. Pero si ustedes hacen este procedimiento controladamente y bajando el nivel de temperatura gradualmente, los átomos de a poco empiezan a acomodarse y empiezan a naturalmente encajar entre sí y formar estos patrones. De hecho, esto es algo parecido que ustedes se lo pueden imaginar. No sé si alguna vez ustedes han hecho, han jugado, por ejemplo, con una caja llena de bolitas o llena o se pueden imaginar una caja llena de pelotas. Pero piensen en una caja llena de bolitas. Si ustedes llenan esta caja llena de bolitas, naturalmente las bolitas se empiezan a acomodar formando patrones, ¿cierto? Formando estructuras medio hexagonales, haciendo esas cosas. Entonces ustedes pueden imaginar que ustedes están tratando de ordenarlas y de formar esos patrones. Si ustedes meten las bolitas al azar, van a quedar formando cosas distintas y se va a formar un pedacito de patrón por acá, se va a formar un pedacito por allá, pero no va a formarse completo. Pero ustedes, ¿cómo pueden ayudar a que se acomoden? Dándole un poquito de energía y bajándola de nuevo. ¿Qué significa eso? Si ustedes pescan la caja y le pegan una agitada así. Eso es subirle un poquito la energía, que salten las soluciones cercanas, que pueden incluso empeorar por un momento el equilibrio estable en el que estaban las bolitas, y caer en un nuevo equilibrio estable. Y eso se consigue, ustedes lo pueden lograr, ustedes pueden ordenarlas haciendo este agitamiento así como controlado, de ponerle un poquito más de energía, un poquito menos energía. Eso es lo mismo que se controla con la temperatura en los metales y es lo mismo que nosotros vamos a hacer con nuestro algoritmo de búsqueda. Acá hay una última ilustración de esto que yo les decía y se pueden imaginar también acá la caja de bolitas, me imagino. Supongamos la solución A y la solución B son configuraciones estables, son soluciones a las que se pueden llegar en algún momento de este proceso de enfriamiento, pero que tienen distintos niveles de calidad, ¿cierto? Tienen distintas cantidades de imperfecciones. Y nosotros podemos salir de esta solución estable, de esta especie de equilibrio que es la A, agregándole un poquito de temperatura o agitándola un poco, y que después al enfriarla de nuevo podemos llegar a mejores soluciones como la que está acá en B. ¿Cómo funciona entonces la metaheurística? Lo primero es que vamos a definir un parámetro T, que es la temperatura y que está siempre visible en nuestra búsqueda local. De hecho, les anticipo que normalmente lo que se hace es partir con una temperatura alta y empezar a bajarla gradualmente. Y queremos que cuando la temperatura es alta haya movilidad y que cuando la temperatura es baja empecemos a estancarnos de a poco, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Supongamos, nuevamente, que estamos en un contexto tipo 2opt o tipo búsqueda local y que estamos parados en un vecino y estamos evaluando movernos a un nuevo vecino. Y supongamos que el efecto es delta F, ¿sí? Definido como negativo cuando es favorable, ¿cierto? Es negativo cuando nos permite bajar. Entonces, el criterio es, si tu movida tiene delta F negativo, es decir, te permite mejorar la solución actual, se acepta, sí o sí, hazla. Sin embargo, cuando la movida es, comillas, mala, cuando genera un empeoramiento, nosotros vamos a decir que la vamos a aceptar con cierta probabilidad. Y esta probabilidad, por lo que hemos hablado, naturalmente, tiene que ver con la temperatura. A mayor temperatura es más probable que nosotros nos movamos, independiente de la calidad de la solución. Y además, la solución o la función o el criterio que vamos a utilizar, que es esta exponencial que está acá, que se la grafico al tiro para que la entiendan mejor, también considera de que entre más mala es la movida, también es menos probable que la aceptemos. Fíjense, esto de acá es la función e a la menos delta f partido en t que les dije recién que es ocupada para la probabilidad de aceptación y vale 1 cuando este cociente es menor y tiende a 0 cuando este cociente es mayor. Y noten que este cociente, el delta f partido en t, es mayor a medida de que la temperatura se hace más baja, es decir, a temperaturas más bajas la probabilidad de aceptación es menor, o cuando esta brecha, que es lo que sube la solución con este cambio, es mayor, ¿cierto? Entonces ese es un cambio que me empeora mucho la solución, también es menos probable que lo acepte. Normalmente en Simulated Annealing lo que se hace entonces es empezar con un valor alto de t que se disminuye iteración por iteración. De hecho,
un pseudocódigo sería como este, pero esto es lo mismo que ya les expliqué. Mientras la temperatura todavía sea positiva porque la estamos bajando, o mientras no se cumpla un número de iteraciones, o qué sé yo, el criterio que ustedes quieran usar, tomamos la solución actual S, construimos un vecino que tiene su costo y evaluamos. Si hay una mejora, la probabilidad de que vamos a movernos es 1. Si no, la probabilidad está dada por la exponencial que les mostré recién. Simplemente estamos generando acá la probabilidad de que vamos a hacer esa movida, después tiramos una moneda y hacemos esa movida con la probabilidad que dijimos recién, y después disminuimos t y volvemos para acá. Un último detalle antes de mostrarles un par de videos de cómo se ve un simulated annealing en acción. También se suele hacer, no solamente la forma convencional y que ustedes van a ver en el 99,9% de los videos o de ejemplos que pillen en internet de simulated annealing es tomar una temperatura y bajarla nomás. Pero la verdad es que en los procesos de enfriamiento de metales lo que se hace es un plan de enfriamiento, donde normalmente la temperatura se pega una bajada hasta un nivel y después sube de nuevo un poco y después la bajamos de nuevo y empezamos a hacer esto gradualmente. Así es como se logran los cristales más ordenados y eso también a veces puede, en el caso concreto de los algoritmos de optimización, ayudar a encontrar mejores soluciones. Veamos entonces ahora un par de videitos que se los voy a comentar y obviamente se los voy a dejar también disponibles en la página del curso. Bueno, el primer video es este, Simulated Annealing Visualization, que utilizado para el TSP. Bueno, el primero que quería mostrarles es este video, que es una aplicación de Simulated Annealing sobre un TSP. Fíjense que parte con una solución aleatoria, una ruta muy fea y mala. Partimos con una temperatura alta que va a ir bajando a medida que nosotros vayamos avanzando en el problema y acá se va registrando el costo total de la solución y acá, esto es reinteresante, se muestran las probabilidades de aceptación de las nuevas soluciones. Entonces van a notar que en las primeras iteraciones casi todas las probabilidades de aceptación son muy altas. ¿Por qué? Porque estamos con temperatura alta y porque es muy fácil mejorar la solución actual, más que nada. Muchos de esos van a ser unos porque va a encontrar mejoras inmediatas. Entonces podemos ver que al principio se mueve entre soluciones malas, que los costos todavía no empiezan a bajar, pero a medida que vamos bajando la temperatura, las probabilidades de aceptación empiezan también a bajar y el algoritmo se empieza a volver un poco más exigente para hacer los cambios de soluciones. Por ejemplo, miren en este estado, todavía la solución se ve bastante mala, pero sí, ya ven que hay una nube acá de probabilidades de aceptación y que hay bastantes movidas que simplemente el algoritmo rechaza. ¿Por qué? Porque la temperatura es baja y porque pueden tener una calidad mala. Veamos qué pasa si lo seguimos corriendo esto y van a ver que gradualmente empieza a convergir lentamente a una mejor solución. Ven que acá estamos ya cerca de un tour y en algún momento llega a eso y se fijan que hay unos tiritones mínimos de la solución porque solamente está aceptando cambios que tengan un efecto bastante reducido en la solución y fíjense acá el costo como fue variando hasta en algún momento converger a este valor de acá. El otro video que quería mostrarles es bien similar, pero es un TSP, son 1000 ciudades y resuelto con Simulated Annealing combinado con 2opt. Y aquí pueden ver de qué manera parte con una grilla completamente enredada, se pega algunos saltos que claramente son, que me da la impresión de que están animados. Mira qué buena la sugerencia que me tira acá, después la vamos a mirar. Y pueden ver entonces cómo empieza a mejorar y mejorar. Pero hay momentos clave en que uno se da cuenta que esto efectivamente es un simulated annealing y no solo un 2opt, porque por ahora tiene la impresión de que el 2opt es el que está mandando, ¿cierto? Se están arreglando los cruces en general, uno ve que la solución empieza a ser cada vez mejor. Pero ustedes pueden ver en algunos momentos que se pega jugadas, ahí se pega, no, que se pega jugadas que claramente empeoran la solución. Por ejemplo, acá, avanzando un poco, podemos esperar un poco y vamos a notar que en algún momento deberíamos ver soluciones que claramente están empeorando la actual. De hecho, me acuerdo que en algún lugar por acá se pegaba así como un cruce grosero de repente. A ver si lo veo, ¿no? Ahí está, ¿lo vieron o no? Eso es Simulated Annealing en acción. Lo que logramos con ese paso, que es espantosamente malo en el corto plazo, es precisamente diversificar la búsqueda, que era lo que queríamos hacer. Ahí viene un ejemplo concreto de qué manera, con unos parámetros súper sencillos de implementar, como los que les mostré recién, uno puede hacer que automáticamente tu solución sea capaz de escapar de los óptimos locales sin tener que cabecearte demasiado en hacer algo demasiado complejo. En la clase entonces la vamos a terminar comentando algunas otras metaheurísticas que están basadas en búsquedas locales. Hay montones de metaheurísticas y que de verdad vale la pena mirarlas porque hay hartas ideas buenas que ustedes pueden además combinar de la manera que se les antoje. Pero
Algunas de estas metaheurísticas que les menciono, solamente para que las conozcan, son Variable Neighborhood Descent, que es un algoritmo de descenso que cada vez que ustedes llegan a un óptimo local, ustedes amplían el vecindario. Si se agrega un componente aleatorio, además, esto se convierte en un Variable Neighborhood Search. ¿Por qué? Porque si solamente ustedes están permitiendo ampliar el vecindario para salir de mi óptimo local, ustedes están obligando a que la solución siempre vaya bajando. Esto viene a ser un hill climbing algorithm, que ese nombre se ocupa tanto para escalar o para descenso, ¿cierto? Esto es un algoritmo de descenso. Y cuando ustedes agregan el shaking, esto que ustedes puedan llegar y moverse a una nueva solución y partir desde otro lado, se transforma efectivamente en un search, porque ya no es simplemente una pura bajada constante. Otro tipo de algoritmo es Iterative Local Search, que es simplemente una búsqueda local iterada. Cada vez que se alcanza un óptimo local, damos un salto hacia otro lugar del dominio y reoptimizamos. Y este salto, muchas veces el arte de un Iterative Local Search está en cómo diseñamos este salto de manera ingeniosa. Hay muchas maneras de hacerlo, la verdad. Algunas son ocupando las heurísticas de construcción, que ya hemos visto, pero hay otras que son imponiéndole ciertas restricciones o trabas a la solución actual y revolviéndola un poco. La verdad es que hay hartas formas de hacerlo. Guided Local Search es una búsqueda local donde en el momento de que uno se mete en los óptimos locales, uno va cambiando un poquito algunas penalidades en la función objetivo, que tiene algunas perillas que te ayudan a guiar la solución, como el título dice acá. Un Large Neighborhood Search es una forma de trabajar que está bien en boga, sobre todo en esta versión adaptativa que les digo acá. La he visto implementada con éxito en varios ejemplos últimamente porque también es sencilla de hacer. Y la lógica, la esencia del Large Neighborhood Search es que un Large Neighborhood define la operación con la que nosotros estamos explorando el dominio de manera un poco más general. Nosotros cuando decíamos 2 opt o 3 opt, lo que hacen es, tengo mi solución actual y evalúo soluciones vecinas que se pueden alcanzar con cierta regla. Pero en ese caso, yo parto de una solución y llevo una solución. Large Neighborhood Search lo que hace es algo que se conoce como destruir y reparar, destroy and repair. ¿Y destroy and repair qué significa? Significa que voy a tener una familia de funciones que lo único que hacen es romper mi solución por algún lugar. Por ejemplo, borrarle algunos arcos de la ruta, ¿sí? Por ejemplo, bueno, en realidad en TCP casi lo único que se me va a ocurrir es borrar pedacitos de arcos de la ruta, pero la idea es destruir la solución actual con distintos criterios. Si es que hay más que ruta, si es que hay price collecting, si es que hay inventario, si es que hay más cosas, obviamente hay muchos más aspectos del problema que uno puede, comillas, destruir. Pero la idea es destruir un pedacito de la solución. Y después repair se puede hacer de distintas maneras. Repair se puede hacer con algoritmos, con técnicas de inserción, por ejemplo, buscar lugares de inserción óptima. Uno puede entregar el subproblema que queda a un solver. Uno puede aplicar, construir una solución greedy y después permutarla para mejorarla. Entonces la cosa es considerar una lista de formas de destruir la solución y una lista de formas de reparar la solución y combinarlas de distintas maneras. Esa es la idea de Large Neighborhood Search. De esa manera tu vecindario queda definido como una cosa mucho más amplia y mucho más flexible que normalmente te permite llegar más lejos. Y la versión adaptativa agrega una idea que encuentro que es genial y que puede ayudar mucho también a los algoritmos que hemos discutido hasta ahora, que es llevar registro de cuáles son las movidas que le hacen bien al problema. Llevar registro de cuáles son de estas operaciones de destrucción y de reparación las que han tenido mejor desempeño. Entonces uno va guardando esos parámetros y los va actualizando y ocupando para controlar un poquito el azar y que esté orientado y que te lleve directamente a una mejor solución. Las metaheurísticas que hemos discutido en la clase de hoy día operan sobre secuencias de soluciones, ¿cierto? Nosotros tenemos una solución inicial, la mejoramos o la empeoramos, pero siempre nos vamos moviendo de una solución en otra solución. Ese ha sido el paradigma en la clase de hoy. Pero existe toda una familia de metaheurísticas que trabajan sobre conjuntos de soluciones al mismo tiempo. Algunos de estos algoritmos son los algoritmos genéticos y los algoritmos de colonias de hormigas que nosotros vamos a discutir entonces la próxima clase. Con esto entonces termino la clase de hoy. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima clase, que es la última. Así que un abrazo, nos vemos, chao.